Y bueno, a ver, voy a comenzar con los ejercicios que me pasaron. Entonces, el compañero nos pasó este ejercicio. Dice, tengo 2 moles de un gas ideal que se expande isotérmicamente en un volumen de 20 litros a uno de 40 litros, mientras que su temperatura permanece en 30, en 300, perdón, kelvins. ¿Sí? Determine el trabajo efectuado, si es positivo, negativo o igual a cero, y calcule la magnitud del trabajo. Entonces, ¿el trabajo va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿verdad? Porque el volumen aumenta. Ahora, el volumen, sí necesito aquí modificarlo, ¿verdad? El volumen inicial me dice que son 20 litros y el volumen final me dice que son 40 litros. Pero para poder usar la R que nosotros usamos en física, tenemos que pasar eso a metros cúbicos. ¿Cómo lo paso a metros cúbicos? Mil litros equivale a un metro cúbico. Exacto. Tenemos entonces que un metro cúbico son 1000 litros. ¿Verdad? Entonces sí, como dice el compañero, esto quería 0.02 metros cúbicos. Entonces aquí podemos hacer la conversión directamente. Esto quería 0.04 metros cúbicos. Okay. Muy bien, ya lo tenemos en las unidades correctas. Ok. Ahora sí, la temperatura ya está en la unidad correcta. La temperatura son kelvins. ¿Verdad? Y la temperatura no cambia porque es un proceso isotérmico. Y me dice que tengo N 22 moles. Vámonos por ahí, tal vez se vuelva importante. Ahora, yo quiero el trabajo en un proceso isotérmico, entonces aquí es donde se vuelve importante la tablita. A ver si puedo poner por aquí la tablita. Ok, ok, ahí está la tablita. Entonces la tablita me decía, ok, estamos aquí arriba con el proceso isotérmico, el trabajo es nRT por el logaritmo de los volúmenes. Entonces eso es lo que vamos a usar. Y tengo volumen final sobre volumen inicial. Entonces tengo, el trabajo va a ser nRT por el logaritmo natural de el volumen final sobre el volumen inicial. O sea, eso sería, la cantidad de moles son 2, la R es 8,314, la T son 300, tengo un logaritmo natural de 0.4 sobre 0.2. Ok, todo eso, fraccioncilla, ahí está dentro del logaritmo. Tenemos ese cuidado nada más. ¿Cuánto les da? Sería más bien 0.04 y 0.02. Ah, es cierto que me faltó un cero. Gracias.
¿Y cuánto les dio? A mí me dio 3.457,7. Perfecto. Muy bien. Y entonces así es. Sí. Si uno no sabe, si uno no tiene a mano la tablita, sí es un poco raro saber dónde sacar el trabajo, ¿verdad? No espero que ustedes sepan así de antemano. Claro, es un proceso isotérmico. Ah, sí, el trabajo era tanto. Por eso les di, bueno, por eso les acabo de subir la tablita y me di cuenta que nunca de subir el archivo. Ahí ahora lo tienen a mano, está en el campus de mediación. Espera un segundo para ver. Ahora sí, dice material de apoyo, está en esta semana. Dice material de apoyo, grupo 1. Okay. Grupo 1, capítulo 12. Ahí es donde está la última paginita, ahí está esta tablita. Okay. Entonces sí. Los únicos que ellos, ¿verdad? Asegurarse que todo esté en las unidades correctas. Pero si todo está en las unidades correctas, todo debería salir bien. Ok, veamos el siguiente que mandó el compañero. En este ejercicio dice un sistema pasa del estado 1 al estado 3, como se muestra en la figura. Se muestra en siguiente diagrama. Aquí falta algún artículo. Ok, determine si el artículo, determine si el calor es positivo, negativo o cero. Calcule además el calor total transferido de los estados 1 al 3. Ok. Entonces, este es un proceso de temperatura contra entalpía. Entropía, perdón. La entropía, entonces, aumenta en el proceso de 1 a 2 y la entropía se mantiene constante del proceso 2 al 3. Entonces, ¿en cuál de los dos procesos no hay calor? Del 1 al 2. ¿Por qué? Porque la temperatura se mantiene. Ok, pero entonces usted me está diciendo que hay procesos que solo cuando la temperatura cambia hay calor envuelto ahí. No, o sea, no existe un proceso tal que yo le meta calor al sistema, pero la temperatura no cambie. O si puede imaginarse algún proceso en donde la temperatura no cambia y yo le meto calor. O sea, mi pregunta es, ¿existe algún proceso en donde la temperatura no cambie, pero yo le estoy metiendo calor al sistema? ¿Qué dicen ustedes? Creo que sí, nada más que no se me ocurre uno en este momento. Hay dos. Cambio de fase es uno, ¿cierto? Cuando los objetos cambian de fase, yo le meto calor y la temperatura se mantiene. Ese es uno. Y el otro es la isoterma. Cualquier proceso isotérmico, yo le meto calor. El calor va a ser igual a la cantidad de trabajo que el sistema hace. Pero yo le meto calor y la temperatura no cambia. Entonces, tenemos al menos esos dos procesos donde la temperatura es constante y yo sí le puedo meter calor. En cambio, en el proceso adiabático, que es que es como le llamamos al único proceso en donde no hay calor,
me dice que el cambio en la entropía es 0. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que fijarme es en esto, ¿verdad? Esos tres procesos tienen calor ahí de por medio, pero solo el proceso adiabático no tiene calor, y cuando tengo un proceso adiabático lo que tengo es que hay un cambio en la entropía, ¿verdad? Entonces, cuando vengo acá, yo les pregunto, no, ¿en cuál de los dos procesos, si es que hay alguno, no cambia, no hay calor de por medio? Tomando en cuenta que el eje horizontal es la entropía. Entonces, en alguno de los dos procesos, de 1 a 2 o 2 a 3, bueno, de 1 a 2, entonces ya vimos que no, que puede ser que haya calor de 1 a 2, porque de 1 a 2 en realidad lo que es un proceso isotérmico, entonces en realidad sí puede haber calor ahí. De 2 a 3 no puede haber calor, porque ¿qué pasa con la entropía de 2 a 3? No cambia. No cambia. Y si la entropía no cambia, no hay calor. Así de fácil. Bueno, entonces pongamos eso por acá. Entonces, entre 2 y 3 la entropía no cambia. Por lo cual no hay calor. Entonces, todo el calor que hay que se transfiere desde el proceso 1 hasta el proceso 3 es solo el calor que se transfiere del proceso 1 hasta el proceso 2, porque de 2 a 3 ya no cambia. ¿Okay? Entonces, ahora lo que me piden es calcularlo. ¿Alguno tiene alguna idea de cómo calcularlo? Con la fórmula diabática o algo así. Sí, con la fórmula que habíamos visto antes. Bueno, no sé si se refiere a esa fórmula. A suponer que se refiere a la misma fórmula que yo estoy pensando. Del proceso adiabático para la entropía. Bueno, no, del proceso adiabático no, del proceso isotérmico para la entropía. Que de hecho, aquí está. Por algún motivo esto está aquí mal puesto. Dame un segundo. Aquí está. Esta es mi fórmula. Tengo que el cambio en la entropía es igual al calor entre la temperatura. Entonces podemos usar eso. El cambio en la entropía es el calor, lo que ando buscando, entre la temperatura. Entonces, si yo quiero saber cuánto fue el calor que obtuve ahí, bueno, simplemente digo, bueno, que pasó la temperatura a multiplicar. Entonces, va a ser temperatura por el cambio de entropía. ¿Cuánto cambia la entropía? O sea, la temperatura son 273. ¿Cuál es la entropía final?
¿Cuál es la entropía inicial? ¿100 y luego 200? 200 menos 100 sería, ¿no, profe? 200 menos 100, exacto. O sea, el cambio fue de 100. Entonces, ya que el cambio fue de 100, simplemente digo, bueno, ok, le agrego aquí los dos ceros. Listo. ¿Dudas? No, profe, todo claro. Perfecto. Profesor, una consulta antes. Dígame. Como en sí el proceso era, digamos, del 1 al 2 es isométrico y del 2 al 3 es, el otro que no emite calor, Ujú. es por eso que se utiliza la fórmula del cambio de entropía, ¿verdad? Sí, Digamos, al no haber calor, es por eso que se utiliza el cambio de la entropía. no, espérese. El calor es cero en esta aquí arriba. El calor es cero ahí. Porque el cambio de entropía es cero ahí. ¿Sí? Pero en este lo que tengo constante es la temperatura, ¿verdad? Entonces aquí sí hay un calor. Ese es el calor que calculo. Yo puedo calcular el calor porque tengo esa fórmula para el proceso isotérmico, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, mientras el proceso sea isotérmico, yo puedo relacionar este cambio de entropía con el calor. En realidad yo lo puedo asociar para cualquier proceso, pero los otros procesos son un poco más complicados de calcular, por eso solo lo vemos para el isotérmico. Sí, De acuerdo, profesor, ahora sí quedó claro. perfecto. Muy bien. Entonces ya vimos un par de ejemplos de cómo se usa la tablita. Bueno, en este caso lo que usamos fue la columna adicional ahí fantasma de la entropía. Muy bien. ¿Tienen algún otro ejercicio en mente, a mano? ¿O busco en el libro? Profe, yo envié uno ahí, creo que es proceso isobárico el que hay que hacer. Ah, Entonces, perfecto. Lo estoy descargando en este momento. Ok. Dice, ok, un recipiente rígido contiene un mol de gas ideal que recibe lentamente 2 por 10 a la 4 julios de calor. El trabajo efectuado por el gas es positivo, cero, negativo y por qué. Ok. Entonces tengo ese, que es un recipiente rígido que contiene un mol de gas ideal. ¿Qué significa que sea un recipiente rígido? Esa palabra es importantísimo. Recipiente rígido, ¿a qué hace referencia? ¿Qué me están tratando de decir ahí? profe, ¿tiene que ver algo con la presión o no? Mm, ¿Por qué lo asociaría con la presión? ¿Qué le hace pensar que tiene que ver con la presión? No, solo lo pensé así como, tal vez. ¿A qué suena rígido? ¿Qué es algo rígido? Sólido. Algo sólido, ¿ok?
Muy bien, sí es una forma de verlo, ¿verdad? Algo rígido es algo como sólido, como duro, ¿verdad? Como que no se mueve, ¿cierto? Y si digo que es un recipiente rígido, ¿con cuál variable me lo puedo asociar? ¿Con la presión, la temperatura, el volumen? El compañero lo asoció con la presión, pero después cuando le pregunté por qué, me dijo, nada, simplemente me sonó. ¿Qué es Con el una opción? volumen. Con el volumen, ¿verdad? Un recipiente tiene un volumen. Si es un recipiente rígido, es un recipiente que no cambia ese volumen, ¿verdad? Eso es lo que me están diciendo aquí. El volumen no cambia. ¿Verdad? Es un recipiente rígido. Un recipiente que yo no lo voy a mover así nomás, ¿verdad? Si intento moverlo, lo voy a romper, básicamente. Es un recipiente rígido, el volumen no cambia. ¿Cuál es el proceso cuando el volumen no cambia? ¿Cómo se llama? Isométrico. Muy bien, es el isométrico. Ok, entonces, vamos un segundito a la tablita, a ver qué nos dice la tablita sobre el proceso isométrico. Isométrico es aquí el tercero. Del trabajo me dice directamente que el trabajo va a ser cero, sí o sí. Y me dice que el cambio en la energía interna es igual al calor. El calor lo tenemos así para calcularlo, pero bueno, no importa, porque ya el calor me lo dan. Me decían que era 2 por 10 a la 4. ¿Okay? Entonces, esa es la información que tenemos del proceso isométrico. Entonces, volvemos a la pregunta. El trabajo efectuado por el gas, perdón, va a ser positivo, cero o negativo. ¿Cuál es la opción correcta? La segunda, profe, porque el trabajo aquí es cero. Exacto. El trabajo va a ser cero porque es un proceso isocórico. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para todo proceso isocórico, perdón, bueno, sí, isocórico es lo mismo que isométrico. Para todo proceso isométrico, el trabajo es cero. ¿Verdad? Y visto de otra manera, yo solo hago trabajo en un gas si el volumen cambia. ¿Verdad? Nada más, es la única forma de poder hacer trabajo sobre el gas. Y bueno, ¿y cuánto es el cambio en la energía interna entonces? ¿Qué decía la tablita sobre el cambio en la energía interna? Que es igual al calor. Muy bien, o sea, serían los 2 por 10 a la 4 julios. Muy bien. Okay. ¿Dudas con el ejercicio? Vean que una vez que uno tiene la tablita a mano y logra identificar el proceso, todo se hace mucho más fácil. Pero la clave es esa, identificar el proceso. Profe, no puede hacer uno de tipo isobárico. Isobárico, ok. Déjeme buscar aquí. Y tal vez uno de igual de entropía, que no me quedó tan claro. Ok, está bien. A ver qué me encuentro por acá. Un proceso isobárico, ahí para ir comentándolo un poco, siempre que el proceso se hace en un recipiente abierto, ¿verdad? Como sí, dejándolo a que esté en contacto con la atmósfera,
siempre va a ser isobárico, porque siempre va a estar a la presión atmosférica. Entonces, por ahí eso, una posible pista, ¿verdad? Cuando es un proceso isobárico. Pero bueno, déjenme ver si encuentro aquí alguno. Aquí hay uno. Entonces dice, un gas está encerrado en un pistón cilíndrico con un radio de 12 centímetros. Lentamente se agrega calor y la presión se mantiene constante, o bueno, se mantiene a una atmósfera. Durante el proceso se mueve el pistón 6 centímetros. ¿Qué tipo de proceso es entonces? Isobárico, porque involucra la presión. Exacto. La presión aquí me dice que se mantiene, entonces es isobárico. Entonces, acá. Muy bien. Entonces dice, si el calor se transfiere al gas, que se transfiere al gas durante la expansión es de 420, ¿cuál será el cambio en la energía interna? Entonces me dice, ok, calor, 420. Y radio del cilindro es un cilindro, tiene un radio de 12 centímetros, o sea, 0.12 metros. El pistón se mueve a una distancia de 6 centímetros, o sea, 0.06 metros. ¿Okay? Esos son los datos que me dan. Bueno, también me dicen la presión, es importante. La presión es una atmósfera, ¿verdad? Una atmósfera es 101,325 pascales. ¿Ok? Quiero el cambio en la energía interna. Entonces, vamos a la tablita de nuevo. Ahora sí en la segunda fila, ¿verdad? Tengo que el proceso isobárico, esa presión constante, el calor ya me lo dieron. Para el cambio en la energía interna, aquí tengo que hacerle resta, ¿verdad? Calor menos trabajo. Entonces el calor ya lo tengo, me falta el trabajo. El trabajo me dice que simplemente se va a calcular como la presión por el cambio en el volumen. Ok, entonces necesito calcular ¿verdad? El trabajo va a ser presión, esa la tengo, por el cambio en el volumen. ¿Cómo puedo calcular el cambio del volumen? ¿Alguna idea de cómo calcular el cambio de volumen?
No, profe. Entonces, tratemos de ver qué está pasando acá. Tengo un cilindro, ¿verdad? Voy a dibujar una vista, ¿cómo decirlo? Lateral del cilindro. ¿Qué pasó ahí? Ese es mi cilindro. ¿Okay? Ese cilindro, ok, me dice que aquí tiene un radio. Un segundo para ver cómo lo calculo. Ok. Esta distancia acá. Dice que tiene aquí este radio. Cuando va la distancia desde el centro hasta el borde, ese es el radio. Ok. Ese es el radio. Lo pongamos con líneas punteadas porque si no se enreda la imagen. Ok. En ese cilindro yo tengo ahí algún gas, ¿verdad? Que lo tengo ahí. Ahí está mi gas. Ok. Y entonces, yo además al gas le tengo entonces aquí un pistón, ¿verdad? Aquí una especie de mecanismo, ¿verdad? Ahí hay un pistón que yo puedo mover. Entonces ahí está mi pistón con mi gas. Y yo entonces yo lo que hago es mover el pistón. De manera tal que el gas aumenta de tamaño. Entonces, de acá a acá, esa es la distancia que me dan de 6 centímetros. ¿Okay? Y entonces yo necesito averiguar cómo el cambio en el volumen. Visto así, es un poco más sencillo ver cómo es el cambio en el volumen. Sí, profe, entonces es 6. O se le tiene que sumar al radio inicial. Se usa el 6, ajá. El 6 es esta distancia que se alarga. Pero ¿cómo uso eso? Yo lo que tengo no es, o sea, yo no solo quiero saber cuánta distancia se movió el pistón, sino que al moverse esa distancia, qué volumen se movió. ¿Se entiende? Profe, tenemos, digamos, lo que está entre el final del pistón, la distancia que está entre el final del pistón y de donde comienza D. No. Ay, estaba pensando sacar el volumen del tipo el rectángulo. Sí, pero, ok, del rectángulo inicial y el rectángulo final, ¿cierto? Ajá. En realidad no es un rectángulo, es un cilindro. Es un cilindro inicial y un cilindro En- final. Dígame. entonces se utiliza el volumen del cilindro, profe. Sí, 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 se utiliza el volumen del cilindro. Entonces sería como pi por d y por r, creo que al cuadrado, ¿no? Exacto. Lo que voy a hacer entonces, como dice el compañero, bueno, no sé si eso fue lo que lo dijo de alguna forma. Voy a calcular el volumen solo de ese espacio acá en donde aumentó. ¿Cómo lo puedo? No sé cómo ponerlo en un segundo. Solamente entonces me interesa el volumen de esta parte del cilindro.
Solo me interesa esa parte del volumen. Ok, entonces, yo lo que digo es, bueno, ok, eso es un cilindro. El volumen de ese cilindro, ¿verdad? Que eso fue lo que aumentó, ¿verdad? Porque cuando yo hago el volumen final menos el volumen inicial, esa parte que desconozco se resta entre sí y solo sobrevive esto. Entonces eso va a ser, como dicen los compañeros, pi por el radio al cuadrado. Déjenme buscar la pi. Pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Que esa sería el área del círculo por la distancia que se mueve, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo aquí a calcular el trabajo entonces va a ser la presión por eso. Entonces tengo la presión 101.500, perdón, 325 por pi y por el radio 0.12 al cuadrado por la distancia 0.06. ¿Cuánto le dio? Me dio 275,03. 275,03. ¿Sí? Y entonces ya sabemos que para el cambio de la energía interna yo lo que ocupo es el calor menos el trabajo. O sea, 420 menos 273 redondeando. ¿Cuánto da? Profe, era 275. Ah, 275. Perdón. $145. Perfecto. ¿Dudas? No, profe, todo claro. Perfecto. Sí, entonces este está bonito. Profe, Igual, usted va a dígame. subir estos ejercicios a mediación, ¿verdad? Voy a subir el video, sí. Sí, ahí lo De pueden acuerdo. sacar. Ok. Voy a buscar entonces otros. Pero bueno, mientras busco otro, les comentaba, vean que aquí algo que ayuda mucho a ver lo que está pasando es dibujar. Entonces, en la medida de lo posible, si pueden dibujar, dibujen. Aquí hay otro. Está bonito. Ay, creo que está fácil, pero no importa, hagámoslo. Entonces el siguiente me dice, hay un gas monoatómico, entonces de una vez me dice, ok, bueno, si es un gas monoatómico, el gamma es 1.67, ¿verdad? Recordemos. ¿Cómo era que se calculaba gamma? ¿De dónde es que venía ese gamma? ¿Cuál era la definición de gamma? ¿Qué era gamma?
Profe, eso era lo de capacidad calorífica de presión entre la capacidad calorífica de volumen constante. Exacto, capacidad calorífica, presión constante sobre capacidad calorífica, volumen constante. Esa era la definición. ¿Cierto? Muy bien. Y ¿cuál era la relación entre esas dos? Capacidad calorífica, presión constante, ¿cómo se relacionaba con la capacidad calorífica, volumen constante? Había que hacer algo ahí. ¿Se sumaba algo? ¿Se acuerdan qué era? Profe, Dime. es lo de las fórmulas del proceso isométrico y en el proceso isobárico, que era calor igual a capacidad calorífica en un volumen constante por 2 moles por el cambio de la temperatura. ¿No? No, en realidad la respuesta es que simplemente le tengo que sumar R. Sí, cada uno de ellos por aparte, así es como se usan, ¿verdad? El calor puede ser capacidad calorífica, presión constante por la cantidad de moles por el cambio de temperatura, ¿no? O, ¿verdad? Esto para un proceso isobárico o para un proceso isométrico, ¿verdad? Así es como se usa. Pero esa no era la pregunta era cómo se relacionaban entre sí, o sea, la relación. Simplemente recordando, esto no es lo que me pide el ejercicio, solo recordando teoría, ¿verdad? Cómo se usa, qué es, de dónde lo saco, cómo lo relaciono. Ok, entonces, ahora me dice, ok, este gas se comprime adiabáticamente desde una presión, ¿sí? Entonces tenemos la presión inicial, 1 por 10⁵ pascales, y un volumen, ¿verdad? El volumen inicial son 240 litros, ¿verdad? Entonces sería 0.24 metros cúbicos, ¿sí? Hasta un volumen final. El volumen final son 40 litros, o sea, 0.04 metros cúbicos. ¿Sí? Esos son los datos que me dan. Ahora también me dan la gama, porque es un proceso adiabático. Gama 1.67. Ahora me preguntan, ¿cuál es la presión final del gas? Yo no sé si, para ver si se los puse. No se los puse. Ok. Aquí hay una cuestión con el proceso adiabático que me acabo de dar cuenta que en la teoría no se los di en la tablita. O se los doy a ustedes que vienen los jueves. O al que vea el video después, no importa.
En el proceso adiabático hay también, simplemente déjenme encontrarlo para no mentirles, hay una relación adicional importante. Aquí está. Si leyeron el libro o si revisan el libro, ahí lo encontrarán. Es que la presión por el volumen, cuando el volumen está elevado a la gamma, ¿verdad? Solo el volumen está elevado a la gamma. Presión por volumen a la gamma, eso es constante. Yo pensé que ya lo había escrito en la tablita y no, al parecer en algún momento lo borré o es una tablita antes de haberlo escrito. Pero no importa, ahí está. Entonces, para el proceso adiabático, esta relación de aquí, ¿verdad? Presión por volumen, siendo el volumen lo que está elevado a la gamma, es una constante. ¿De qué sirve esto? Bueno, eso sirve mucho porque cuando no viene acá, yo digo que, bueno, entonces presión inicial por volumen inicial elevado a la gamma va a ser igual a la presión final por el volumen final elevado a la gamma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es constante. Entonces yo lo calculo al inicio, lo calculo al final y tiene que darme lo mismo. ¿Verdad? Entonces, si yo ando buscando la presión final, simplemente lo que tengo que hacer es mandar a dividir este volumen final. ¿Verdad? Y entonces tengo, la presión inicial es 1 por 10 a la 5 por volumen inicial 0.24, volumen final 0.04, ¿verdad? Y ambos están elevados a la gamma, entonces yo puedo sacar aquí el gamma como en general y elevar toda la fracción, ¿verdad? Entonces, ambos están elevados a la 1.67. ¿Cuánto le da? Creo que solo el volumen se pone la potencia de gamma o también la presión. Solo el volumen. De acuerdo. A mí me dio 1.993.24, Okay. coma 3. Ah, bueno. No importa. Lo puedo poner como 1.99 por 10 a la 6. Esos son pascales. Ok. Muy bien, ahora me dice, ¿cuánto trabajo se realiza sobre el gas? Entonces volvamos a la tablita. Un proceso adiabático, entonces el trabajo es presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2 dividido entre gamma menos 1. Ok, entonces hagamos eso. Entonces me dice el trabajo, presión inicial por volumen inicial menos presión final por volumen final dividido entre gamma menos 1. Ya tenemos todos los valores, entonces simplemente podemos sustituir. Entonces quería presión inicial 1 por 10 a la 5 por volumen inicial 0.24 menos presión final 1.99 por 10 a la 6 por volumen final 0.04. Todo eso dividido entre 1.67 menos 1. ¿Cuánto le da? Menos
8.3 por 10 a la 4. Menos 8.3 por 10 a la 4 julios. Ok. Así se desarrolla un ejercicio de este tipo. ¿Dudas? Profe, la tablita de arriba con todas las fórmulas está en lo que usted nos pasó del capítulo. Sí, De en lo acuerdo. que les acabo de subir hoy, ahí está. Que es lo mismo que está en el video de la clase lunes, que ese sí, ya sé que sí se lo subí. Yo sé que siempre le subo todo tarde. Un segundo. ¿Dudas? Vean que entonces lo más difícil, en realidad es identificar cuál es el proceso. Una vez que usted ya tiene claro cuál es el proceso, y todo se reduce a aplicar la tablita. Por ahí pueden haber cosas locas como este de acá, ¿verdad? En donde ver cuánto era el cambio en el volumen era un poco difícil, pero bueno, entonces uno lo dibuja. Y uno dibuja cuáles son las cantidades que me da a mí. Y uno lo pone en comparación para ver cómo rayos saco el cambio en el volumen. O este otro en donde me cambiaron por completo la gráfica. Estoy acostumbrado a gráficas de presión contra volumen. Bueno, este tipo de gráfica de temperatura contra entropía es útil. También son muy útiles. En realidad, como nosotros no usamos cálculo en este curso, no se nos hace útil, porque cualquier otro proceso ocupa cálculo. Entonces, por eso casi no lo vemos en el curso. Solamente serviría para esto, para un proceso de entropía constante, o sea, adiabático, y un proceso isotérmico, porque es lo único que sabemos calcular, ¿verdad? Pero sí, básicamente todo se reduce a poder identificar cuál proceso tengo y las variables de ese proceso. Bueno, profe, muchísimas gracias por la clase. Con gusto. Hasta Ok, buena entonces, tarde. gracias igual. Nos vemos entonces el lunes. ¿Les parece? Gracias, profe. Con gusto.